Le damos la bienvenida en este momento a la opinión de los que saben. Es el ingeniero, ya no ocupa presentación. Buenos días. Arturo Ramírez Bucio, que nos acompaña. Como todos los miércoles, ya es costumbre, el análisis político con el ingeniero Ramírez Bucio. Bienvenido. Gracias, Pepe. Bueno, pues hoy la semana es interesante, después de 2 años, 2 meses de no haber titular de la función pública, secretario de la función pública, no solo director, sino secretario de la función pública. A 2 años, 2 meses, el presidente de la República ayer toma la decisión de nombrar a Virgilio Andrade. ¿Necesidad de nombrarlo? Bueno, pues sí, por la presión que ha tenido tan fuerte, no solo en México, ¿será por los sino a nivel internacional. Bueno, no le aplaudieron ayer en un evento y hoy en las redes sociales lo que dice, no, pero yo creo que la presión ha estado de buen tamaño por el tema de los conflictos de intereses de los diferentes secretarios y del propio presidente, ¿no? Donde la presión ha sido de tal tamaño que periódicos internacionales como The Economist en Inglaterra pues señala que hay conflictos de intereses en el tema de la Casa Blanca, que hay conflictos de intereses en la compra de la casa en el club de golf más exclusivo del Estado de México del propio presidente de la República en el 2004, a unos meses de haber sido gobernador o de haber tomado la protesta como gobernador en la residencia más cara o el terreno más caro de un club de golf, es donde está el hoyo número 8, sí, donde hay que regresar por los pasos en el club, en el golf. Y el otro conflicto de interés también que le pide el presidente que revise es el de la casa del propio secretario Videgaray, que bueno, hace 28 años hacíamos la cuenta, en el 84 la fecha, Virgilio Andrade era subalterno, era trabajador, era un hombre muy de confianza. Sí, muy cercano a Videgaray. Lo que platicamos es llegar a la imparcialidad. Hay una necesidad de poner las cosas claras, de que esa función pública sea clara, y más que nada en estos temas de la casa del presidente, la casa de la esposa del presidente, la casa del secretario de Hacienda, surge la necesidad de ponerlas en claro, pero con un hombre de confianza. Bueno, démosle el beneficio de la duda. Yo creo que Virgilio tendrá la responsabilidad de señalar, de decir, bueno, si no al presidente, mínimo a los secretarios, porque sí hay detalles, por ejemplo, con el secretario de la SCT, con el secretario, donde, bueno, pues manda una licitación, el propio presidente la cancela, dice, ahora habrá esa misma licitación con mucha transparencia, o sea, se abrirá, además se dará un tiempo, ya iba a cerrar la licitación, y dijeron, oye, el propio secretario Ruiz Esparza dijo, ¿sabes qué no? Gerardo Ruiz Esparza dice, vamos a darle otros 6 meses para que lleguen más inversionistas y se pueda hacer una licitación más competitiva, y en estos días, el viernes pasado, acaban de anunciar de que la licitación se cancela y no habrá licitación en este, casi nos señalan que en este sexenio. ¿Por qué? Bueno, ellos están diciendo, y qué bueno que así sea, porque también hay que decir que el gobierno federal, por el tema de la caída del precio del petróleo, por el tema del que no hemos crecido en la economía, la paridad peso-dólar, bueno, pues eso ha provocado que baje la inversión en el país. Eso ha provocado que el presupuesto pues no crezca como debe de crecer, y van a tener que ahorrar 124 mil millones de pesos. ¿Qué es eso? Bueno, son 5 presupuestos del Estado de Zacatecas. ¿Qué es eso? Bueno, 124 mil millones de pesos son 2.5 trenes rápidos que se iban a construir de México a Querétaro. Pues es una cantidad muy importante. Pues nos anuncian que no habrá esa licitación. Yo espero y sea porque, bueno, tienen que ahorrar, y una manera de ahorrar es no hacer infraestructura, aunque creo que deberíamos de buscar, o el gobierno federal debería buscar ahorro más en los gastos superfluos, en gastos de viáticos, en gastos de representación, donde ahí son miles de millones de pesos que gastan los funcionarios de primer nivel, secretarios, los subsecretarios. Pues creo que sí es un buen anuncio eso, pero también, bueno, es buen anuncio, aunque muy tarde, a 2 años, 2 meses, muy tarde de este anuncio de que llega un nuevo secretario de la Función Pública. Insistimos, muy cercano a Videgaray, y no sé si vaya a atreverse a señalar, aunque la ley, de acuerdo a lo que
hemos leído y a lo cual se ha señalado por algunos analistas políticos de talla nacional e internacional, es que pues no hay conflictos de intereses en la ley, o sea, la ley no señala tal caso. Pero bueno, pues aquí entra el tema de la ética, aquí entra el tema de la aplicación. De la aplicación de la propia ley. Y claro que a todas luces hay conflictos de intereses cuando se compra una casa de 70 millones de pesos antes de llegar al gobierno a tomar protesta en el gobierno federal y se la compran. O sea, el señalamiento es que no es que la hayan comprado, ¿verdad? Tendrán el dinero, eso y quizás hasta más, sino a quién se la compraron. Aquel que le dieron la obra pública o el mayor número de obra pública en el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Y quién era su tesorero o su secretario de Finanzas? Videgaray. ¿Quién era su secretario de Obras Públicas? Gerardo Ruiz Esparza, que hoy es el secretario de Comunicaciones y Transportes. Pues ese mismo grupo que gobernó el Estado de México hoy gobierna esta nación, y claro que hay conflictos de intereses, claro que hay desviación, y claro que en este sentido, bueno, pues el constructor del sexenio, los constructores del sexenio son dos: el compadre de Peña Nieto y el amigo íntimo, el dueño de Hinojosa, el dueño de la constructora IGA, que fueron los que ganaron la licitación del tren rápido que iba a ser construido de México a Querétaro. Pues hoy Virgilio Andrade tiene esa gran responsabilidad, pero no solo de eso, sino de toda la función pública, y creo que es muy importante. El presidente de la República anuncia 7 puntos. Uno de ellos dice, bueno, en mayo están obligados, funcionarios públicos de mi gobierno están obligados a presentar su declaración patrimonial. Bueno, hasta mayo, ¿por qué no hoy? ¿Por qué no en este momento? Claro. Para descubrir si hay conflictos de intereses o no en las licitaciones, en las compras o en la obra pública. Pues yo creo que es lamentable la situación. Le damos la bienvenida en este momento a la opinión de los que saben. Es el ingeniero. Ya no ocupa presentación. Buenos días. Arturo Ramírez Bucio, que nos acompaña como todos los miércoles, ya es costumbre, el análisis político con el ingeniero Ramírez Bucio. Bienvenido. Gracias, Pepe. Bueno, pues hoy la semana es interesante, después de 2 años, 2 meses de no haber titular de la función pública, secretario de la función pública, no solo director, sino secretario de la función pública. A 2 años, 2 meses, el presidente de la República ayer toma la decisión de nombrar a Virgilio Andrade. ¿Necesidad de nombrarlo? Bueno, pues sí, por la presión que ha tenido tan fuerte, no solo en México, ¿será por los sino aplausos? A nivel internacional. Bueno, no le aplaudieron ayer en un evento y hoy en las redes sociales lo que dice, no, pero yo creo que la presión ha estado de buen tamaño por el tema de los conflictos de intereses de los diferentes secretarios y del propio presidente, ¿no? Donde la presión ha sido de tal tamaño que periódicos internacionales como The Economist en Inglaterra pues señala que hay conflictos de intereses en el tema de la Casa Blanca, que hay conflictos de intereses en la compra de la casa en el club de golf más exclusivo del Estado de México del propio presidente de la República en el 2004, a unos meses de haber sido gobernador o de haber tomado la protesta como gobernador en la residencia más cara o el terreno más caro de un club de golf, es donde está el hoyo número 8, sí, donde hay que regresar por los pasos en el club, en el golf. Y el otro conflicto de interés también que le pide el presidente que revise es el de la casa del propio secretario Videgaray, que bueno, hace 28 años hacíamos la cuenta, en el 84 la fecha, Virgilio Andrade era subalterno, era trabajador, era un hombre muy de confianza. Sí, muy cercano a Videgaray. Lo que platicamos es llegar a la imparcialidad. Hay una necesidad de poner las cosas claras, de que esa función pública sea clara, y más que nada en estos temas de la casa del presidente, la casa de la esposa del presidente, la casa del secretario de Hacienda, surge la necesidad de ponerlas en claro, pero con un hombre de confianza. Bueno, démosle el beneficio de la duda. Yo creo que Virgilio tendrá la responsabilidad de señalar, de decir, bueno, si no al presidente, mínimo a los secretarios, porque sí hay detalles, por ejemplo, con el secretario de la SCT, con el secretario
donde, bueno, pues manda una licitación, el propio presidente la cancela, dice, ahora habrá esa misma licitación con mucha transparencia, o sea, se abrirá, es más, se dará un tiempo, ya iba a cerrar la licitación, y dijeron, oye, el propio secretario Ruiz Esparza dijo, ¿sabes qué no? Gerardo Ruiz Esparza dice, vamos a darle otros 6 meses para que lleguen más inversionistas y se pueda hacer una licitación más competitiva, y en estos días, el viernes pasado, acaban de anunciar de que la licitación se cancela y no habrá licitación en este, casi nos señalan que en este sexenio. ¿Por qué? Bueno, ellos están diciendo, y qué bueno que así sea, porque también hay que decir que el gobierno federal, por el tema de la caída del precio del petróleo, por el tema del que no hemos crecido en la economía, la paridad peso-dólar, bueno, pues eso ha provocado que baje la inversión en el país. Eso ha provocado que el presupuesto pues no crezca como debe de crecer, y van a tener que ahorrar 124,000 millones de pesos. ¿Qué es eso? Bueno, son 5 presupuestos del Estado de Zacatecas. ¿Qué es eso? Bueno, 124,000 millones de pesos son 2.5 trenes rápidos que se iban a construir de México a Querétaro. Pues es una cantidad muy importante. Pues nos anuncian que no habrá esa licitación. Yo espero y sea porque, bueno, tienen que ahorrar, y una manera de ahorrar es no hacer infraestructura, aunque creo que deberíamos de buscar, o el gobierno federal debería buscar ahorro más en los gastos superfluos, en gastos de viáticos, en gastos de representación, donde ahí son miles de millones de pesos que gastan los funcionarios de primer nivel, secretarios, los subsecretarios. Pues creo que sí es un buen anuncio eso, pero también, bueno, es buen anuncio, aunque muy tarde, a 2 años, 2 meses, muy tarde de este anuncio de que llega un nuevo secretario de la Función Pública. Insistimos, muy cercano a Videgaray, y no sé si vaya a atreverse a señalar, aunque la ley, de acuerdo a lo que hemos leído y a lo cual se ha señalado por algunos analistas políticos de talla nacional e internacional, es que pues no hay conflictos de intereses en la ley, o sea, la ley no señala tal caso. Pero bueno, pues aquí entra el tema de la ética, aquí entra el tema de la aplicación. De la aplicación de la propia ley. Y claro que a todas luces hay conflictos de intereses cuando se compra una casa de 70 millones de pesos antes de llegar al gobierno a tomar protesta en el gobierno federal, y se la compran. O sea, el señalamiento es que no es que la hayan comprado, ¿verdad? Tendrán el dinero, eso, y quizás hasta más, sino a quién se la compraron. Aquel que le dieron la obra pública, o el mayor número de obra pública en el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Y quién era su tesorero o su secretario de Finanzas? Videgaray. ¿Quién era su secretario de Obras Públicas? Gerardo Ruiz Esparza, que hoy es el secretario de Comunicaciones y Transportes. Pues ese mismo grupo que gobernó el Estado de México hoy gobierna esta nación, y claro que hay conflictos de intereses, claro que hay desviación, y claro que en este sentido, bueno, pues el constructor del sexenio, los constructores del sexenio son 2, el compadre de Peña Nieto y el amigo íntimo, el dueño de Hinojosa, el dueño de la constructora IGA, que fueron los que ganaron la licitación del tren rápido que iba a ser construido de México a Querétaro. Pues hoy Virgilio Andrade tiene esa gran responsabilidad, pero no solo de eso, sino de toda la función pública, y creo que es muy importante. El presidente de la República anuncia 7 puntos. Uno de ellos dice, bueno, en mayo están obligados, funcionarios públicos de mi gobierno están obligados a presentar su declaración patrimonial. Bueno, hasta mayo, ¿por qué no hoy? ¿Por qué no en este momento? Claro. Para descubrir si hay conflictos de intereses o no en las licitaciones, en las compras o en la obra pública. Pues yo creo que es lamentable la situación, creo que nada más es una declaración mediática para darle un anuncio y la bienvenida a Virgilio Andrade, que ha sido consejero en el IFE del PRI, y bueno, es muy cercano al PRI. Está bien, ni modo, bueno, es lo que hay, y tenemos que empujar o tenemos que presionar para que Virgilio Andrade haga las cosas. Yo creo que no va a señalarle nada al presidente de la República, no le va a señalar nada a Videgaray ni a Ruiz Esparza. Digo, no iban a poner un enemigo político en la función pública, en la investigación de estos 3 casos tan especiales. Pero
Yo creo que va más allá de eso, o podría ser mi persuasión sobre el tema, ingeniero, tal vez usted me desmentirá. Pero en este anuncio que realiza el presidente Enrique Peña Nieto, donde pues se desprende un hashtag que es impresionante en las redes sociales del ya sé que no aplauden, lo importante es que si usted es jefe de familia y resulta ser que sus hijos están tomando actitudes que no puede controlar, que sus nietos están tomando actitudes que no puede controlar y que sabe que están mal, a lo mejor a quien corresponde poner un freno definitivo es el jefe de familia, ¿no? Claro, y en este caso es al presidente. Le corresponde. La analogía es muy clara la que estás diciendo, el presidente. Por eso quizá el presidente declara esto, ahí mismo en el evento, dice, habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño de su cargo. Pues de acuerdo a esta declaración, hasta él cae en esta situación. Él, Videgaray, Ruiz Esparza, algunos por ahí que también no han hecho su trabajo o que pues también hay un recurso del gobierno federal que no se está aplicando en la Secretaría de Educación Pública. Y los intereses personales pueden surgir desde el momento en que han sido miembros de cierto grupo por muchos años, ¿no? Así es, pues Virgilio Andrade, acordemos hace un año que el presidente de la República anunció que iba a haber una inversión en 5 años de gobierno que le quedaban al presidente, que iba a haber una inversión en infraestructura de 7.2 billones de pesos. ¿Qué es esto? Bueno, 2 presupuestos de la federación de 2 años. ¿Esto qué significa? Que habrá mucha infraestructura, que habrá recursos suficientes. Pues Virgilio Andrade tiene que estar ahí muy atento en qué es lo que está sucediendo. Yo espero y no suceda lo que sucede en Zacatecas con el secretario de la Función Pública, que es el contador Ruiz Carranza, donde no señala nada y no mete a nadie a la cárcel. Y sabemos de los diezmos, sabemos de las licitaciones de obra pública, a quién se le dan, sabemos del fin de año lo que sucedió en la obra pública, que había muchos recursos y que tenían que licitarlo y lo hicieron al contentillo de los titulares de algunas dependencias, y el secretario de la Función Pública, por sus luces, no aparece en ningún lado. ¿Por qué? Bueno, pues porque es cercano al propio poder o porque está coludido. Yo creo que los titulares como el presidente de la República, como el gobernador, están obligados a apretar más a sus funcionarios públicos, porque el recurso, tus impuestos, mis impuestos, los impuestos de la gente que menos tiene, son sagrados. Y en ese sentido se tienen que ejercer conforme a la propia ley y con mucha transparencia. Pues dicen por ahí que Dios clama por los que menos tienen, y estos que se llevan el recurso de los más necesitados por medio de licitaciones truculentas, bueno, lo que están haciendo es dilapidar el recurso del pueblo. Pues creo que sí tiene una gran responsabilidad Virgilio Andrade. No creo que vaya a tocar al presidente, a los secretarios de primer nivel, a Videgaray, a Chaufet, a Ruiz Esparza, no creo, pero hacia abajo también hay funcionarios que son muy deshonestos y que sí se tienen que acotar. Pues qué bueno que tomó la decisión el presidente, insisto, yo espero y esté a la altura Virgilio Andrade y empecemos a acotar más los niveles de corrupción que tiene nuestro país. La calificación que se nos dio el fin de semana pasado es de la escala del 1 al 10, nos califican con el 35 en corrupción, o sea, que es de escándalo. Sí, claro, es de escándalo, y en calificadores internacionales, bueno, cada año incrementamos más los niveles de corrupción. ¿Por qué? Bueno, porque también el propio gobierno lo permite. Hoy estamos peor que cuando estaba Felipe Calderón, que también había corrupción, cuando estaba el presidente Fox también había corrupción. Pues los niveles de corrupción van incrementando, porque los titulares de las dependencias lo permiten. Si hubiese realmente un ejercicio más enérgico por parte de los titulares, de los secretarios de Estado, para que los recursos se administren conforme a la ley, pues esto cambiaría, esto sería mejor, pero no hay voluntad. Bueno, no hay la voluntad, han de decir que somos muy amarillistas, pero pues ahí está,
2 años, 2 meses para tomar la decisión para que Felipe Andrade, para que el secretario de Función Pública llegase. No le interesa la transparencia. La ley esta anticorrupción... Como lo dijo al principio, la sintió necesaria ya en este momento. Así es, por la presión. Pero fíjate, el Partido de Acción Nacional junto con los empresarios de la Coparmex y del Centro Coordinador Empresarial han estado presionando y han hecho propuestas para la ley anticorrupción. Y se batió la ley anticorrupción. Se aprobó una iniciativa donde estaba muy light y el PAN dijo, ¿saben qué? Mejor no. ¿Por qué? Bueno, pues porque no les interesa. Pues yo creo que sí es importante que el presidente a partir de ayer cambie el tema de la visión de la corrupción. Es una oportunidad, ¿eh? Sí, es una oportunidad para que crezca, porque también sus niveles de aceptación están cayendo día a día. Y insisto, la presión internacional es mucho mayor que la presión local. Sí hay mucha presión en medios de comunicación nacionales. Ahorita venía escuchando a Adela Micha en la radio y hay un analista, pues está presionando muy fuerte el tema de la corrupción. Ayer o toda la semana en Foro TV también, a las 10 de la noche con Leo Zuckerman y Javier Tello, que es zacatecano, pues también están presionando muy fuerte, junto con el canciller, el ex canciller del presidente Fox, bueno, ahorita te digo, junto con el dueño de la revista Nexos, que también hace un buen análisis, están presionando muy fuerte los niveles de corrupción que se están viendo en México y para que corrijamos. Yo creo que no es tarde, nunca es tarde para corregir. Y sí es importante que el presidente de la República, a la señal que manda ayer, realmente se aplique en el gobierno. Pero sí le digo una cosa, ingeniero, si no se llegase a aplicar, la desconfianza va a ser mucho mayor. Sí. Y desde el momento en que están diciendo, va a ser en la función pública tal, cercano a tal, y a lo mejor pues no nos llega a tocar, porque ya lo comentamos, no nos llega a tocar a nosotros que toque a los de abajo o a los funcionarios que son inferiores, pues desde ahí ya comienza el mal. El tema y la gravedad es en la corrupción, y eso se tiene que parar de tajo y debe de ser desde la voz del presidente. Ya lo dijo, debe de haber un cambio. ¿Cómo? Pues yo lo dije, ¿no? Y lo hemos comentado aquí, nos ha alcanzado a todos, en todas las esferas, en todos los lugares, en todos los estados, en todos los municipios, y se ha hecho presente. El hecho de que el día de ayer salga un presidente de la República enérgico y diga, vamos a frenar, vamos a parar ahí, estoy consciente de la problemática y la vamos a eliminar, y para eso presento, ¿no? Si no se llegase a aplicar, la desconfianza, y desde ahí confianza, la propia corrupción. Sí, y hay una desconfianza real, ¿verdad? Pues yo creo que, como dices tú, es una gran oportunidad para el presidente para decir, a ver, sí vamos a corregir. Así estuvo el presidente Calderón también, y yo recuerdo muy claramente al secretario de la Función Pública, que fue el ex gobernador de acá de Chihuahua, y donde dijo y declaró, vamos a agarrar a los peces más gordos, y nunca agarró ni un charal. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente no quisieron, no tuvieron voluntad, y había suficientes funcionarios públicos para agarrarlos y meterlos al tambo. No hubo voluntad, yo espero y hoy sí se dé la voluntad. Y si no, bueno, pues nosotros, el pueblo mexicano tiene que estar señalando, porque todo se conoce, hombre, todo lo que está bajo el sol se conoce, al final se conoce, y pensaron que no se iba a conocer lo de la Casa Blanca. Y bueno, entiendo que Marcelo Ebrard hizo esta acumulación de pruebas de la Casa Blanca y de las casas de los funcionarios públicos del gobierno federal, y hoy está pagando las consecuencias, pero también por corrupción. Lo del tren, lo del metro de la línea 12, que costó más de 50 mil millones de pesos, y el tren no funciona, y las decisiones que tomaron, bueno, a luces se ve que fueron decisiones para precisamente desviar recursos para la campaña que él pretendía en su momento competir, o para el grupo político que gobernaba en ese entonces. Y hoy en la legislatura, bueno, lo están señalando, qué es lo que sucedió. Están señalando a Brad, están señalando al que era su secretario de Finanzas en ese momento, que hoy es senador, y que, bueno, en estos días, el domingo estuvieron en una sesión de comisiones, y se señala lo que hicieron los funcionarios públicos del gobierno del Distrito Federal. Y bueno, también eso hay que decirlo, ahí se está actuando, y yo espero que con esa misma rigurosidad que se está haciendo con Ebrard, se haga para los funcionarios del gobierno federal.
no hay voluntad. Bueno, quien tiene la mayoría en el Congreso Federal es el PRI. Claro. Hicieron esa comisión, pero cuando quisieron hacer la comisión de la verdad para la Casa Blanca y las casitas de Videgaray y de algunos funcionarios, pues no se logró aprobar esa comisión. ¿Por qué? Bueno, porque no se quiere medir con el mismo rasero a los funcionarios públicos. Pero insisto, lo de ayer es muy importante. Yo espero y realmente el presidente apriete con más fuerza y corrijan los funcionarios públicos de primer nivel para que los recursos públicos vayan a inversión, vayan a generación de más riqueza en este país y no vayan al bolsillo de los funcionarios. Así es, tiene que ser. Mientras tanto, en la ciudadanía, antes de terminar, ingeniero, la credibilidad que tienen los actores políticos, los partidos políticos, quienes en este momento se encuentran a cargo de las riendas del país, pues deben de generar precisamente ellos la misma certidumbre de que se está trabajando. Digo, por un lado quienes se están ocupando y por otro lado ya veíamos al hombre de las masas llegar a Zacatecas con menos de 100 personas esperándole. Sí, ¿por qué? Bueno, pues está muy desgastado los políticos, los partidos políticos, el propio López Obrador, a pesar de que ha estado en campaña pues 12 años más los dos que lleva el presidente Peña Nieto, 14 años, pues se va desgastando. Y los partidos están desgastados, son los peor calificados junto con los policías municipales. Y los propios políticos estamos igual. ¿Por qué? Bueno, porque no hemos dado ejemplo de transparencia, porque no hemos dado ejemplo de democracia dentro de los partidos. Hoy, ¿cómo la estamos viviendo todos los partidos políticos? En el PAN, en el PRD, en el PRI. ¿Cómo se vive? En el PRI hay candidatos de unidad, ahí no hay competencia. En el PAN no hay competencia, pero los dados están cargados para aquellos que más afiliaron gente en sus municipios o en sus comunidades. Pues los partidos políticos también están muy desgastados. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los políticos no damos muestras de que el pueblo confía en nosotros. Pero bueno, así está la situación. Yo creo que sí es importante, es fundamental que corrijamos, que seamos ejemplo para que las nuevas generaciones puedan involucrarse en la política y busquen desde la política hacer el bien común de nuestras comunidades. No es fácil porque las tentaciones también se ponen a peso, ¿verdad? Porque los ingresos de un diputado federal, de un senador, de un diputado local, bueno, pues están fuera de lo común de un funcionario de alguna empresa o de un trabajador de alguna empresa, aunque tenga el cargo de gerente general, pues está muy fuera de lo normal. Yo creo que los únicos puestos en la empresa que tienen niveles de ingreso como los de los diputados federales o los senadores, pues es el gerente de la cervecería Corona aquí en Zacatecas. Ese nivel de ingreso lo pueden tener ejemplo, ellos, ¿no? Pero muy pocos. O sea, ¿cuántos este puede son ser el así? Principio de un gran cambio. Este puede ser el principio de si se toma con responsabilidad las palabras del presidente el día de ayer, que se pudiera aplicar en los diferentes partidos políticos, en las diferentes esferas, en los diferentes lugares, en los diferentes estados. Pues este podría ser sí, el cambio. Ayer el PRI en la tarde asegundó al presidente de la República. Dijo, nosotros vamos con la visión, obvio, ¿verdad? Es el partido que gobierna este país. Dijeron el titular, el presidente del Partido Revolución Institucional, nosotros asegundamos la propuesta del presidente de la República. Y también vamos a señalar y vamos a pedirle a nuestros candidatos, o vamos a buscar que nuestros candidatos también tengan honorabilidad. Malo que no lo hubiera dicho. Bueno, ya ese ¿Sí? yo hubiera sido el descaro total. Muchísimas gracias, ingeniero. No, Pepe, pues gracias a ti. Y bueno, yo espero y Andrade nos sirva para mucho, para que esto se pueda corregir poco a poco, la corrupción, sobre todo en el gobierno. El tema de hoy, la corrupción, efectivamente. El ingeniero Arturo Ramírez Bucio en el análisis político. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, Pepe. Vamos a una brevísima, pero muy brevísima pausa comercial y regresamos con más información.